Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Estamos conversando con el señor presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el doctor Dante Mossi. Me llamó la atención, doctor Mossi, en su presentación como presidente del banco, dijo, el banco puede hacer más, no lo estamos aprovechando al máximo. ¿Qué quiso decir con eso? A ver, comienzo con el principio. El Banco Centroamericano tiene una cartera de 7.000 millones de dólares. Significa que esos son los fondos propios que nosotros ponemos a disposición del sector público y privado de la región. Pero también nosotros generamos 3.000 millones de dólares adicionales en préstamos gracias a los socios que tiene el BCE. Son países amigos, son fondos globales de clima, pero podemos hacer más. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos financiando proyectos en la región que ya no son normales para el patrón histórico del BCE. Estamos financiando proyectos de 1.000 millones, de 2.000 millones de dólares, particularmente en Panamá, por ejemplo, que es un país, una economía más fuerte, entonces estamos aprendiendo mucho de lo que Panamá está haciendo. Ahora nos pidieron financiar el ferrocarril de San José, que es un proyecto de más de 1.000 millones de dólares. Honduras y El Salvador están pidiendo un proyecto que probablemente va a costar fácilmente unos 5.000 millones de dólares. ¿Y de dónde sale el dinero? Bueno, en esencia viene del sector privado de la región, pero también viene de los fondos del BCE, pero también viene de fondos de países amigos. Francia, España, Alemania, Corea, Taiwán, y realmente podemos apalancar proyectos cada vez más y más grandes, y los proyectos regionales se prestan para esto. Obviamente los proyectos regionales no suceden en un vacío, suceden si los países tienen un acuerdo político de qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, el proyecto de integración más viejo que tiene Centroamérica se llama CIEPAC, que es la interconexión eléctrica de los países desde el sur de México hasta Panamá. Pero solo para una idea, este proyecto tiene una capacidad de 300 kilowatts, y eso es sumamente chiquito. Yo trabajé en África con el Banco Mundial y nosotros ya no financiamos líneas tan chiquitas. Entonces lo que se aspira es a duplicar la capacidad de esa línea de transmisión, lo cual no tiene sentido. O sea, hay que ampliarla a 10 veces ese tamaño. O sea, somos economías cada vez y más grandes. Entonces, nosotros como Banco Centroamericano podemos atraer más inversionistas. Yo estuve recientemente en España conversando con inversionistas españoles, y ellos quieren ser socios de CIEPAC. Sí crece en una escala que realmente genere oportunidades. Esta línea de transmisión, por ejemplo, si la conectamos con Colombia, nos puede asegurar un suministro de energía más confiable, a menor costo, para toda la región. Entonces, nuevamente creo que hay oportunidades que no estamos aprovechando. Yo esperaría participar de la próxima cumbre de presidentes, un poco para pasar este mensaje optimista y esperanzador a los presidentes, que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Pero, y quiero aterrizar en algo que a veces no es tanto la cantidad de dinero, sino más bien el acuerdo político. Quiero mencionar un pequeño proyecto que con una donación financió el BCE, y fue la integración profunda entre Guatemala y Honduras. $1.000 millones, $1 millón para integrar la aduana de Guatemala y Honduras allá en el norte. ¿Qué es esto? Básicamente es unificar dos aduanas en una sola. O sea, solamente el carro para en un punto y ahí se hacen los papeleos y el carro continúa. La reducción de tiempos fue de 8 horas a 15 minutos. ¿Qué ha significado esto? Que hay inversiones nuevas que están haciendo en la región, porque dicen, ahora tiene sentido hacer un negocio en Guatemala porque ahora puedo mover rápidamente mi producto por todo el Triángulo Norte o Cuadrángulo Norte, como le quieran llamar, porque obviamente la aduana funciona bien. Ahora estamos ya muy avanzados entre la integración profunda entre Honduras y El Salvador, y Nicaragua ya solicitó al BCE que Honduras y Nicaragua se integren de esa manera. Entonces, para responder a la pregunta, sí, hay más cosas que podemos hacer, pero obviamente nosotros respondemos un poco a la solicitud. Mi directorio me dio el mandato, no esperemos a que los gobiernos nos pidan, propongámosles a los gobiernos, y no me voy a aburrir de proponerles hasta que ellos digan, esta propuesta me gusta, porque no nos subimos a esta, y obviamente estamos listos a financiarla.
Con el tema, bueno, de la inversión, sobre todo en el sector público, el financiamiento al sector público, ¿cómo gestiona el Banco Centroamericano de Integración Económica? ¿Hay algún tipo de seguimiento, de monitoreo, de control por aquello de que los recursos se usen para lo que realmente han sido solicitados? Le pregunto esto porque recientemente miraba un tuit de una ciudadana nicaragüense en el que etiquetaba al BESIE y decía, bueno, vean los recursos que están prestando para el desarrollo en Nicaragua, y mostraba una fotografía de muchas patrullas pues de la policía. Entonces hay una serie de cuestionamientos ahí de que a veces no hay un seguimiento al uso de los fondos que se prestan. Déjeme contarle algo que, primero que todo, una ventaja comparativa que tiene el BESIE. Nosotros tenemos fondos para preparar proyectos. ¿Cómo funciona esto? Nosotros recibimos una solicitud del gobierno, de cualquier gobierno, y nos dice, queremos hacer una carretera, queremos hacer un edificio, queremos fortalecer a la policía. Entonces nosotros le prestamos recursos al gobierno, prestamos en el sentido de que le ponemos a su disposición recursos. Nosotros llamamos estos fondos, ¿cómo se llama? Sujetos al éxito del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si el proyecto es exitoso, entonces nosotros le cargamos el costo de la preinversión, como se dice, al préstamo. Si el proyecto no es factible, no tiene sentido, nosotros tomamos como pérdida el proyecto y nosotros nos quedamos con los estudios que salgan de ahí. Entonces los proyectos que el BESIE financia son proyectos con un estudio de factibilidad completo, o sea, que sabemos quién es el beneficiario, cuánto cuesta y cómo tenemos que operarlo. Nosotros le damos un seguimiento completo a los proyectos. Yo quiero decirle de que uno de mis mandatos y una de mis prioridades es realmente ser el banco una institución muy transparente, muy líder en mostrarle a todos los ciudadanos, que al final son dineros públicos, qué se está haciendo con sus dineros. Entonces, en ese proceso que estamos haciendo público, obviamente, cuando se publica información, hay que tener también cuidado de la información que no es correcta, ¿verdad? Entonces, nosotros damos un seguimiento, inclusive más allá de que se termine la carretera, y esto es muy interesante, yo vengo de Banco Mundial y ahí no hacíamos eso, y tampoco lo hace el BID, y es que no solamente esperamos a que la carretera se complete, nosotros cerramos el proyecto hasta que el proyecto esté funcionando. Entonces, en este caso, el seguimiento de nuestros proyectos concluye no solamente, o sea, 6 meses después del cierre del proyecto y que esté en operación. Entonces, yo creo que hay mucha información equivocada de lo que hacemos, no solo en Nicaragua, sino que en toda Centroamérica, o no hay información originada por el BESIE, y eso está generando un poco de ruido. Pero en general, el seguimiento de nuestros proyectos es muy cercano. Tenemos oficinas regionales en cada uno de los países miembros. Le damos un seguimiento constante a las inversiones que el banco hace. Creo que la pregunta que usted nos hace es, ¿estamos seguros que no hay dinero que se desvía para otros usos, verdad? Y la verdad es que la corrupción es una palabra, ¿verdad?, que a muchos años no se utilizaba. Nosotros tenemos filtros para revisar. Nosotros revisamos quiénes son los contratistas. Nosotros tenemos somos parte de una red internacional donde si hay una contraparte prohibida, nosotros no hacemos negocio con esa parte. Decimos a un gobierno, mire, eso no lo podemos hacer, y es parte de los contratos legales que tenemos. Así que seguimiento de nuestros proyectos es realmente continuo, tanto público como privado. Y yo diría en general, cada vez que salen esos tweets de noticias, como dicen en Estados Unidos, fake news, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado que es una noticia legítima y que no. Y el BESIE es un banco que está financiando obras realmente que están vinculadas con resultados objetivos para mejorar la calidad de vida de las personas. Doctor, usted hablaba de la colocación de bonos. ¿En qué favorece a los países la colocación de bonos que hace el Banco Centroamericano? Nosotros como un banco, nosotros tenemos capital que los socios han aportado. Entonces, los 5 países fundadores, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pusieron capital. Luego trajimos otros socios
Entonces nosotros lo que hacemos con ese capital es que emitimos bonos y los vendemos en el mercado de capitales. Y ese es el dinero que realmente nosotros podemos a disposición del público. Entonces nosotros tenemos emisiones de aproximadamente 3.000 millones de dólares al año. Nosotros salimos a los mercados de capital. En esencia colocamos en todos los países del mundo, creo que tenemos colocación en 23 países con 23 monedas distintas y hacemos instrumentos de cobertura para hacer convertir esos productos en moneda internacional a dólares, ¿verdad? Porque nos transamos en dólares en la región. Entonces, la tercera parte del mercado es asiático, la otra tercera parte es de Europa y la otra tercera parte del continente americano. ¿Cuál es la ventaja? Nuevamente, como le comentaba, la calificación de riesgo del banco es AA. ¿Qué significa eso? Somos un muy buen riesgo. Entonces nosotros conseguimos fondos a tasas de interés muy bajas y eso nosotros podemos transformarlo en préstamos que son tasas de interés más bajas, ¿no? A los países miembros. Entonces, yo quiero recordarle una cifra que creo que mucha gente no conoce. El BCE tiene aproximadamente 340 empleados y manejamos 10.000 millones de dólares. Desde el punto de vista de eficiencia, es una institución realmente de bajo costo y le transferimos esas ganancias de eficiencia a los países miembros. Entonces, estas emisiones de deuda que hace, de bonos que hace el BCE, realmente son la forma como nosotros nutrimos estos préstamos que le damos a los países. A propósito de eso que acaba de mencionar, doctor, una de las críticas que yo he escuchado en los sectores financieros es que el dinero del BCE es muy caro. Entonces, no es cierto que es muy caro. Mire, el dinero más caro es el que no tiene. Creo que lo más importante para cualquier país es realmente tener el socio, el respaldo en el momento que lo necesite. Si usted compara el BCE, que es una institución AA, con el BIDO Banco Mundial, que es una institución AAA, esto significa que ellos pueden obtener recursos a un menor costo, menor que aún el BCE. Yo no puedo darle tasas de una institución AAA porque no lo soy. Entonces, sí, somos un poco más altos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a pesar de que son un poco más caros, no mucho más, solo para dar un ejemplo, nosotros colocamos préstamos soberanos a una tasa de referencia que se llama LIBOR, y a eso le súmele 2.8% más o menos. BIDO Banco Mundial le suman 1%, o sea que no es una diferencia enorme, obviamente son millones, así que suma mucho, pero más que el precio, que es la tasa de interés, es la disponibilidad. O sea, BIDO Banco Mundial tienen disponibilidades para los países, digamos para Honduras, si entiendo bien, de 100 o 200 millones de dólares por año. Nosotros tenemos 450 millones de dólares de dinero del BCE, pero yo realmente puedo traer más porque tengo socios que vienen conmigo. Entonces, como dicen, el dinero más caro es el que no se tiene. Entonces, yo hablo con las autoridades y les digo, miren, ¿saben qué? Sí soy un poco más caro, pero ¿saben qué? Yo soy un socio que estoy aquí a la par. Déjenme darles un ejemplo. Nicaragua tuvo hace poco una crisis financiera. Y Nicaragua firmó con el BCE un instrumento que se llama apoyo a las reservas. ¿Qué significa eso? En cualquier momento que el país declara esto es una emergencia, nosotros podemos desembolsar rápidamente 200 millones de dólares a ese país, a sus reservas de capital, para fortalecer el mercado. Es la segunda vez que lo utilizamos, lo hemos utilizado en El Salvador en una crisis que tuvieron. Y casualmente, como les digo, si ustedes piensan que otra institución financiera tiene ese músculo para atender una demanda urgente de un país, no son muchos. Así que yo creo que más que el costo es realmente la disponibilidad, la cercanía. Para hacerle una mención, nosotros, por ejemplo, como preparamos proyectos, tenemos esa facilidad, tardamos relativamente poco. O sea, yo vengo a Banco Mundial nuevamente y ahí se tarda un año en preparar un proyecto. Es la norma. Nosotros en el BCE podemos preparar un proyecto que no es muy complicado en 2 meses y aprobarlo. Y eso realmente no es común en un banco de desarrollo. Entonces realmente tenemos una serie de ventajas sobre otros financistas
Y esto aplica al sector público y al sector privado, y a la vez tenemos esa flexibilidad. Entonces, sí, para responder a su pregunta, sí, los fondos son un poco más caros que otros financistas, pero tenemos la disponibilidad para apoyar a esos países. Muestra es que nosotros realmente cada año hacemos un ejercicio de qué financiamos y qué no. No podemos financiar todo lo que nos pone enfrente. Así que no es que es tan caro que estoy sentado sin hacer nada con esos fondos. Realmente siempre hago un ejercicio de priorización a qué actividad le voy a dar más prioridad que otras. O a veces hay países que están en elecciones, tienen algún problema y no solicitan fondos. Entonces ahí me da la oportunidad de poder movilizar recursos de un país a otro, ¿no? Muy bien. Vámonos a unos mensajes y regresamos.